Octubre se está terminando, así como este pequeño especial de terror. Y a diferencia de las 3 ocasiones pasadas, en donde eran exclusivamente juegos, quisiera terminar este especial con algo, digamos, real. Y es que cada que jugamos un juego de terror, lo hacemos desde la seguridad de nuestro hogar. Sin importar lo impactante o horroroso que pueda ser un juego, siempre tendremos la seguridad de que podemos apagarlo y salir de la fantasía para regresar a la seguridad de nuestra casa, donde estaremos seguros y a salvo. Pero la historia que te diré a continuación no es fantasía, y es una de la cual, si tienes la desgracia de caer en dicha situación similar, hay altas probabilidades de no poder escapar. La historia es aquí, en México, específicamente en Matamoros, Tamaulipas, y empieza con el juego de Free Fire, el popular Battle Royale, muy famoso entre niños y jóvenes. No es de extrañar que entre su comunidad haya muchos que inician sus clanes, compartiendo entre ellos sus números de contacto para conectarse a jugar. Es así como 5 menores de edad conocieron a un joven muy peculiar. El joven llegó a unirse a su clan ofreciéndoles dinero para pases, salas y ruletas que contiene el juego. Los niños, al ver las grandes cantidades de dinero que el nuevo les daba, se sorprendieron y le preguntaron cómo era que tenía tantos recursos. Ahí es donde revela que el joven era parte del Cártel del Golfo del Noreste, una organización criminal cuyas operaciones se extienden en México, Estados Unidos y demás zonas de Latinoamérica, y que ellos podrían obtener esas cantidades de dinero si aceptaban ser parte de la organización. Los 5 niños, después de meditarlo y al ver la precaria situación en la que vivían, aceptaron unirse al cártel con la promesa de mucho dinero. Inclusive uno de los niños dejó una carta a sus padres donde les decía que pronto les enviaría mucho dinero y que cambiarían su forma de vivir. Quedaron de verse en la supuesta casa del joven sicario, por lo que los niños se vieron ahí. Al entrar a la casa, fueron despojados con violencia de sus teléfonos y amarrados. Pasaron las horas y los familiares de los niños llamaron rápidamente a las autoridades, por lo que se activó la alerta Amber para buscarlos. Y gracias al rápido actuar de las autoridades y en un descuido, uno de los niños secuestrados activó el GPS de un teléfono, por lo cual fueron rastreados, primero en una terminal de autobuses y finalmente en una casa ubicada en las afueras de Oaxaca. Los jóvenes fueron rescatados y se detuvo al dueño de la casa y una mujer. Más tarde se supo que se pretendía llevar a los niños a Ciudad de México y de ahí serían llevados fuera del país, mientras la mujer fue vinculada con el delito de tráfico de personas y se desconoce si tenía nexos con el secuestro de los niños. ¿Piensas que esto solo pasa en Free Fire, ya que la mayoría de los que lo juegan son niños? Bueno, pues el siguiente caso se dio en GTA V. Este es el caso de Alfredo, un jugador común que disfruta de juegos como Gears of War, Call of Duty o GTA, como ese donde sucedió el incidente. Eran como las 2 o 3 de la mañana, mientras Alfredo disputaba de una partida en GTA en multijugador, cuando de la nada recibe una invitación de alguien con un nombre muy extraño, el Kilos CDN. Al entrar al perfil del jugador, ve a alguien no mayor de 18 años, casco y demás accesorios que alguien amante de la narcocultura usaría, por lo que Alfredo supuso que se trataba de alguien parecido, hasta que de la nada el mismo jugador creó un evento llamado Reclutamiento Abierto CDN, Zetas Vieja Escuela 35 Batallón. Y es que según relata Alfredo, no es la primera vez que pasa, ya que en una ocasión alguien desconocido también a la misma hora de la mañana le envió una invitación firmada con las iniciales CJNG, que hacen alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más peligrosas en México y el mundo. Pero la cosa no acaba ahí, ya que en esa ocasión se había creado un evento nuevamente con una imagen de fondo donde pedían gente seria y ofrecían grandes cantidades de dinero por ser parte de sus filas. Pero ahora, regresando a la invitación del Kilo CDN y su evento de reclutamiento en GTA, que en ese momento no tenía ningún interesado y el perfil solo tenía 6 amigos y 228 seguidores. Alfredo, al percatarse de que tal vez podría ser algo serio, apagó la consola y se fue a dormir.
Por curiosidad, al día siguiente, revisó el mismo perfil y descubrió que el número de seguidores había aumentado considerablemente y sus amigos pasaron de 6 a 8, y que 2 personas más habían aceptado ir al evento de reclutamiento. Como ves, las dos historias tienen algo en común, y es que las células criminales del mundo real están usando los videojuegos más populares del momento para unir a niños y jóvenes a sus filas con la promesa de mucho dinero para ellos y sus familias. Pero esto solo es una mentira para engañar a estos niños y jóvenes, para volverlos criminales o, en el peor de los casos, explotación infantil o tráfico de personas o algo todavía peor que no puedo decir aquí. Y es que los videojuegos son una forma de entretenimiento que ha crecido a un ritmo por demás acelerado, siendo un refugio para sectores vulnerables que hacen de este medio su único escape de la situación precaria en la que viven, volviéndose material perfecto para las organizaciones criminales. No por nada, el gobierno mexicano ha instaurado reglamentos para que los padres tengan mayor control sobre videojuegos como PUBG, Call of Duty o Free Fire. Recuerda muy bien esto cuando aceptes la invitación de alguien que no conoces en tu videojuego favorito, porque nunca sabes quién está detrás de ese perfil y quién sabe con qué intenciones te invite a jugar. Nos vemos.